Es una bendición estar nuevamente con ustedes en su programa Joyas Eternas de Iglesia Ven Señor Jesús. El día de hoy, pues, como ya bastantes jóvenes ya están de vacaciones, queremos hablar a ustedes, jóvenes y también padres, por supuesto, y tratar de llevarles un buen consejo de la palabra de Dios. En Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra, en el verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que esto es el primer mandamiento con promesa. Pastor, yo he leído algunos libros acerca de la relación de los padres hacia los hijos, que han sido grandes y muy extensos. Pero en cuanto a los de hijos hacia los padres, he leído lo que he leído ha sido poco, porque un mandamiento les dejan a los hijos, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, que este es un mandamiento que tiene promesa. Por supuesto, un mandamiento que le va a traer un beneficio pues futuro, ¿verdad? Pastor, ¿qué podemos hablar acerca de la relación padres e hijos? ¿Y cuál es la posición de un padre y cuál es la posición de un hijo? Yo he visto en el transcurso de la vida cómo han habido padres malos, padres ausentes, padres explotadores, padres ingratos, de toda clase. Pero también he visto padres buenos, que de alguna manera un hijo o varios hijos les han salido, como por decirlos, malos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe esto, pastor? De que de un padre bueno pueda salir un padre, un hijo malo, o de un padre malo un hijo bueno. ¿A qué se debe esto? ¿Es alguna situación de trayectoria del pasado de un papá? ¿O de quién es la culpa de que un hijo salga malo? Caray, está muy complicada la pregunta, porque de alguna manera quizá tendríamos que analizar varios puntos, porque la respuesta es muy general y quizá no podríamos especificar, porque cada caso necesitaría ser estudiado acuciosamente para poder determinar cuál es el origen de que un hijo tenga un mal desarrollo, malas decisiones, rebeldía, cuando tiene padres ejemplares. Y eso es bueno que quizá lo toquemos para quitarle de alguna manera la acusación que pesa sobre muchos hombres y mujeres que ven a sus hijos desarrollarse mal y cargan una acusación. Siempre le preguntan a uno el pastor, ¿en qué fallé? Estuve atento, estuvimos pendientes, ¿en qué fallamos? Y a veces hay una acusación diabólica y una acusación social de que regularmente siempre los padres son los culpables de que los hijos tomen malas decisiones, y no siempre es así. Por eso es que la respuesta es muy general, porque a veces sí, a veces no. Pero usted me está hablando de padres ejemplares que tienen hijos que toman malas decisiones, que toman rumbos diferentes a lo óptimo de sus padres. Y entonces tenemos que poner un ejemplo para quitarle la acusación a los padres de que somos los culpables nosotros, o siempre somos los que vamos a encontrar en nosotros la raíz de los males. Pero fíjese que yo veo, por ejemplo, a Jehová de los ejércitos, que es el mejor padre, de hecho es el único bueno, solo hay uno, mi Padre que está en los cielos. Sin embargo, siendo el mejor padre, teniendo la mejor palabra, los mejores consejos, a todos nos dejó libre albedrío para que nosotros tengamos el poder de decidir qué rumbo le vamos a dar a nuestra existencia y a nuestro futuro. Dios no programó robots, no hizo computadoras para que hicieran lo que Él desea, ni siquiera para que hicieran solo lo bueno, sino dejó un libre albedrío para que el hombre pueda escoger voluntariamente los designios de Dios o incluso contradecirlos y rebelarse a ellos.
Pero eso es algo personal, algo del poder de decisión que cada uno tenemos. Entonces me doy cuenta que teniendo el mejor padre, y qué mejor padre que Dios, se le han revelado hijos. Por ejemplo, Adán es un hijo de Dios y se reveló. La Biblia dice que el hijo de Dios era Adán, y Adán fue un rebelde. Lo tuvo que expulsar del huerto, lo tuvo que echar por rebelde, teniendo el mejor padre. Luzbel es un hijo de Dios. Dice Job capítulo 1 que los hijos de Dios se reunieron con Jehová y entre ellos iba Satanás. O sea que Satanás es un hijo de Dios. Pero desde luego no fue creado así como está ahora. Pero han sido las decisiones personales de los hijos. Han sido el uso que le dan a la voluntad lo que ha hecho que los hijos se tuerzan y se vuelvan tan abominables y tan aborrecibles como lo es hoy en día el diablo y como en su momento lo fue Adán. Nosotros somos hijos de Dios. En el momento que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, creyendo en el poder de su nombre, Juan 1:12 dice que eso nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios, teniendo el mejor Padre, no lo honramos como tal, sino que incluso muchas veces lo deshonramos? Entonces no está siempre en el padre, porque estamos viendo el ejemplo del mejor padre con resultados malos en los hijos. Claro, a veces ha habido una mala labor, usted lo acaba de decir, abusadores, explotadores, violentos, prepotentes, padres que abandonan, de una vez que son ausentes, y de repente tienen buenos hijos. O sea que el ser un buen hijo, el ser una buena hija, no está 100% supeditado a los padres, sino que está en las decisiones que cada uno toma. Yo creo que de todos he sabido de padres, pero terribles. Por ejemplo, hablemos de Isaí. Isaí era un padre malo, corrupto, se avergonzaba de David, lo negaba como hijo, lo concibió en pecado. O sea, ¿qué podemos decir de Isaí? Sin embargo, le salió un David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo de un Isaí sale un hombre conforme al corazón de Dios? Entonces, no depende 100% de los padres para que un hijo tome malas decisiones. Entonces, podríamos decirle a los jóvenes que a lo mejor no tienen los mejores padres. Quizá no tienen el mejor padre, la mejor madre. Quizá ni conocieron al papá. Quizá nunca lo trataron por el abandono que usted está hablando. A lo mejor padres con ejemplos de alcoholismo, esclavos de drogas, esclavos del adulterio. Pero no por eso ellos van a vivir una vida fracasada. No por eso ellos van a tener desaciertos en sus decisiones. Puede de hogares rotos, destruidos, de madres solteras que pues nunca presentaron al papá. Pueden salir hijos ejemplares totalmente. Porque cuando un padre terrenal falla, el que definitivamente no falla es Jehová, es Dios. Entonces, si un padre falló aquí en la tierra o está fallando, en vez de que el joven se lance a una aventura fatua, sin entendimiento, de una carrera de pecado, de rebeldía, o de depresión, o incluso caminos de suicidio, lo que debería de buscar es un papá más sublime, un papá perfecto, que está dispuesto a ejercer la paternidad sobre los hombres que han sido abandonados. Y ese padre se llama Jehová. La Biblia dice que Él es el padre del huérfano. Y entonces podemos entender que Dios puede extender una paternidad sobre aquella persona que ha sido abandonada, que ha sido maltratada por malos padres. Amén. Yo creo que con ese ejemplo, pues puede estar uno más tranquilo, cualquiera que pues un hijo tenga un desvío. Realmente como padres lo que tenemos que hacer es acogernos a la misericordia de Dios y clamar por esos hijos, ¿verdad? Pero tal vez no vivir con una acusación como aquellos que le digan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, verdad? Pues ninguno, dijo, ninguno. Esto es lo que está pasando es para gloria de Dios. Y bueno, hay una historia, un pasaje en Proverbios capítulo 7, pastor, que es bien interesante.
que habla acerca de un hijo que se desvía. Antes quiero hacer mención de un proverbio de un dicho que había en Israel que decía: los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera. Pero dice ahí, ya no más se dirá este dicho: los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera. Esto significaba que los padres pecaron y los hijos sufrieron las consecuencias. Eso significa el dicho este. Pero dice, ya no más se dirá, porque cualquier hijo que decidiere tomar el buen camino, dice, no tendrá por qué sufrir las consecuencias del padre. Y para mí eso ha sido bien interesante, porque realmente muchos hijos hoy en día le están echando la culpa al papá porque son así. Si vos fumás, yo también fumo. Pues eso es una decisión realmente personal, ¿verdad? Vos tenés esto, vos sos mujeriego, yo también soy mujeriego. Como que hubiera alguna situación ahí genética, ¿verdad? Y mi hermano, qué bueno que lo aclara y qué bueno que hace alusión de ese pasaje. Le voy a decir por qué, porque lamentablemente vivimos en una superstición evangélica muy espantosa. Hablo de una superstición evangélica que ha llegado, donde se habla de que los papás, por sus malas conductas, contaminan a los hijos. Y eso realmente es totalmente falso. Entonces estaríamos prácticamente diciendo que un joven, por el ejemplo que se está poniendo, se vuelve adicto al tabaco porque el papá lo contaminó. O alguien que tenga un padre o una madre alcohólica, que diga, es que el papá comer alcohólico lo contaminó. La Biblia está totalmente excluyendo eso. Está diciendo que cada persona, cada hijo, es responsable de sus decisiones. Puede haber un hijo que su papá sea alcohólico y él no lo sea. Y para eso está el poder del nombre de Jesucristo. Y para eso es que es este evangelio. El evangelio es darle la libertad al cautivo y tomar una paternidad diferente a la que ya traemos adámica. Cuando nosotros entendemos que si yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, voy a contraer muchos beneficios, y uno de los beneficios es que ahora tengo una nueva paternidad, y esa paternidad es la de Dios, y es la paternidad que rompe y anula cualquier mala paternidad, y si se quiere cualquier contaminación que provenga de una mala paternidad. Porque ¿de qué sirve tener a Cristo en el corazón, que se vuelve el Señor y Salvador de nuestra vida, si no tiene la capacidad ese Dios de poder romper con esos ciclos ancestrales y esos círculos viciosos? Entonces aquí hay una situación que vive la iglesia evangélica. Ay, pobrecito, de plano va a ser malo porque el papá es malo y lo contamina. Incluso se habla de congregaciones. Dice, es que el pastor contamina si vive mal o bendice si vive bien. Y la verdad que no es cierto. Cada oveja toma sus decisiones y no es la influencia de un pastor o de un papá el que va a decidir el destino o si va a estar contaminado o no contaminado el que está abajo. Eso es totalmente falso. Porque usted está citando el pasaje. El Señor dijo, ya no será más así. De hoy en adelante cada quien va a ser responsable de sus decisiones. Entonces, si yo tengo genéticamente un padre que fue, pensemos, violento, que fue alcohólico, que fue mujeriego, no necesariamente ya por eso tengo que repetir la misma historia yo. Lo puedo romper en el poder que tiene el nombre de Jesucristo y el poder de su genética, el poder de su sangre. Si no, ¿para qué vino Jesús a la tierra si al final no podemos cambiar nuestro destino? Pero nuestro destino lo podemos cambiar gracias a que tenemos las herramientas, las armas, las soluciones, la medicina que el Evangelio de Jesucristo nos ofrece. Y por eso podemos cambiar nuestra historia. Nosotros no tenemos ya una historia marcada. Esa historia la podemos cambiar decidiendo en base a la Escritura, acertando en base al consejo de Dios y al consejo de los padres. Claro. Y también estamos aclarando, que queremos aclarar, no estamos diciendo que una mala conducta, no estamos avalando una mala conducta de un papá, ¿verdad? Pero sí estamos diciendo que hoy por hoy los jóvenes se justifican haciendo cosas malas, diciendo, es que así es mi papá,
Es ¿verdad? que tengo problemas en la casa. Exactamente. Sí. No estudio, perdí el año porque tengo problemas en la casa y no me puedo concentrar. Tiene que superar eso el hijo. Exactamente. Y qué bueno que lo aclara. No estamos diciendo que los papás vivan la vida que se les dé la gana, que los pastores pongan el ejemplo que se les dé la gana. No estamos diciendo eso. Pero sí estamos aclarando de que cuando alguien tiene la infortunia de tener un mal padre, una mala madre, que están tomando malas decisiones, pues no por eso el hijo tiene que ser arrastrado a esas malas decisiones. Al contrario, los padres debemos poner los mejores ejemplos, los mejores modelos, porque desde luego el primer ejemplo a seguir es con el que uno se levanta, con el que uno se acuesta, con el que tiene más relación, que es el padre. Pero ahí viene la inteligencia del joven y de la señorita en los casos donde papá y mamá no son los mejores modelos. Entonces vamos a decir que si una mamá es prostituta, no por eso la hija ya va a correr la misma historia. Cuando tiene en Cristo Jesús la oportunidad de poder salir y romper ese ciclo de derrota y de mala vida que escogió la madre o que escoge un padre. Tenemos esos elementos en Cristo Jesús para ser liberados. Exactamente. Entonces, ahora yo he visto que usted enfatiza algo muy importante, es el conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, qué importante es, padres de familia que están escuchando este programa, qué importante es que cuanto antes nosotros podamos inducir a nuestros hijos a conocer a Jesucristo, ¿verdad? Porque no podemos seguir nosotros pensando, como yo voy a la iglesia y todos los domingos me lo llevo a la iglesia, este niño ya es evangélico, cristiano, hijo de Dios. Este niño o este jovencito o este adolescente, cuanto antes debe de buscar un encuentro con el Señor, ¿verdad? Es importantísimo eso. El evangelio no es de descendencias, ¿verdad? O sea, es personal el evangelio. Entonces, y hay que tener una experiencia con la presencia de Dios. Eso es lo que impacta. Mire, un joven puede tener una religión y que su religión marque moral, marque ética, y que un joven de repente llegue a ser un buen profesionista, que llegue a ser una persona próspera, una persona moral y una persona ética, y que le vaya bien en la vida por lo mismo. Pero eso no lo hace una persona vinculada con Dios, porque el único que nos vincula con Dios se llama Jesucristo. Y por eso tenemos que tener, porque la vida no es solamente moral, la vida no solamente es portarse bien, prosperar económicamente, que eso es lo que lamentablemente mucha gente tiene. La vida la tenemos, la existencia, para alabar a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. O sea, nos dieron respiración, nos dieron vida para tener encuentros con nuestro Dios, para que no sea solamente un Dios de idea, sino un Dios de experiencia. Y eso es lo que sella la vida de una persona, porque se equivoque o no, acierte o no, siempre tendrá en su corazón el deseo de buscar el rostro de Dios, de temerle, de honrarlo, de servirle, de rectificar, porque esa es la bendición de tener la experiencia con Cristo Jesús. Por eso sí, la invitación yo enfatizo mucho en que cualquier joven debería ser inducido a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Lo que pasa es que estamos en un sistema materializado, un sistema que desde luego está trastocado por las tinieblas, donde los padres de familia, cuando tienen un hijo, lo primero que piensan es en su sustento, en su vestido, en su educación y en su vivienda. Pero jamás están pensando muchos, o sea, gracias a Dios hay muchos que sí, otros que no, pero muchos no piensan en eso. Muchos ya están pensando, cuando el niño cumple 4 o 5 años, ¿en qué colegio va a estudiar? Mejor si es bilingüe, porque para que le vaya bien en la vida tiene que aprender inglés bien, porque para que le vaya bien en la vida tiene que tener una buena información de computación, porque incluso mejor si ya habla mandarín o 5 idiomas, se vuelve un políglota. Desde luego no estamos en contra de eso, pero no es lo más importante en la vida. ¿Cuántos políglotas fracasados no hay en la tierra? ¿Cuántos ingenieros en sistemas no hay fracasados en la tierra? ¿Cuántos jóvenes no hay deprimidos, amargados, frustrados, aún ya casados y siguen frustrados porque no encuentran algo en la vida que les llene? Y es que, lo voy a volver a repetir, en Eclesiastés capítulo 3 la Biblia es muy clara en decir que Dios dejó en el hombre, en el corazón del hombre, en el interior del hombre, dejó un espacio del tamaño de la eternidad. Por eso es que el hombre normal, siempre necesita algo más,
siempre necesita algo más. Y vive en esa situación de decir, ¿será que a la tierra solo vine para ser papá? ¿Solo vine a la tierra para ser mamá? ¿Será que a la tierra solo vine para ser maestro? ¿Solo vine para ser doctor? ¿Será que solo para eso vine a la tierra? Como que debe haber una inquietud en un ser humano normal. Vine para algo más. Y entonces hay gente que quiere llenar ese vacío con una familia, con hijos, con un esposo, una esposa, con bienes materiales. Pero como todo eso es perecedero, llega un momento en el cual ese vacío no se puede llenar con el hijo, con la familia, con el cónyuge, con lo material, con un buen carro. No, pues no se llena ese vacío. Y ahí es donde el hombre se da cuenta que solo un eterno puede llenar ese vacío eterno. Y ese eterno se llama Jesucristo. Cuando un hombre invita a Jesús al eterno a que entre a ese vacío del tamaño de la eternidad, ahí el hombre logró realizarse. Ahí el hombre ya ve, como que le ponen a uno un lente multicromático, donde uno, ¿cómo no? Ahí está el esposo, pero se disfruta más. Ahí está la pareja, pero se disfruta más. Ahí están los hijos, pero se disfrutan más, porque crece de una manera superlativa la bendición, la óptica, el sabor, el color, el aroma de la vida, cuando uno tiene a Jesucristo en el corazón y cuando uno lo ha recibido y ha recibido el impacto de la presencia del Señor y desde luego el perdón de pecados. Claro, entonces como padres sí podemos hacer algo, sí podemos inducir a los hijos y apoyarlos y llevarlos a donde puedan encontrar realmente la verdadera felicidad, pastor, porque todas las cosas que usted mencionó, como el estudio, una buena vestimenta, todo eso, pues es algo bonito. Claro. Que algo que debemos de pensar y que algo que yo creo que en ningún padre está el decir voy a tener a mi hijo mal. Pero sí hay algo que es mucho más importante y es su vida, es su eternidad, es su vida futura, es su vida más allá de lo que nosotros vemos. ¿Cuánto puede disfrutar un hombre los bienes materiales? Viviremos 100 años, 60 años y luego, y la eternidad. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos y nosotros mismos entendemos que la eternidad, que la vida no termina en la muerte, en la tumba, sino que esto se proyecta a una vida eterna, donde podemos ser bendecidos, super bendecidos, galardonados, premiados, recompensados por lo que aquí tuvimos de Dios, hicimos en Dios, logramos en Dios. Cuando entendemos eso, luchamos por esos galardones, peleamos. A mí me llama mucho la atención que hay padres de familia que ya están pensando ahorita dónde va a estudiar el próximo año su hijo. Y incluso están viendo la forma de que si son 10,000, 20,000 quetzales de inscripción, útiles, locker, uniformes, lo que se va a tener que comprar, pues no importa, la cosa es que tenga una buena educación. Pero se estará pensando como padre de familia en la formación espiritual. Se estará pensando qué va a ser de mi hijo el otro año en su relación con Dios. O solo estamos pensando para esta tierra, o solo estamos pensando para el desarrollo terrenal, que repito, es efímero. Esto, su hijo no va a durar más de 100 años en la tierra, pero después de esto va a enfrentar una eternidad, donde si solo se cultivó para las cosas terrenales, pues obviamente va a ser una persona paupérrima en la vida eterna. No digo que se va a condenar si tiene a Cristo, pero no va a tener el desarrollo que tendrá el que se cultivó espiritualmente. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Entonces nos preparamos para esta vida, pero no para la eternidad. Y si algo tenemos que aprender es no solo vivir esta vida y disfrutarla en Dios, en Cristo Jesús, sino también entender que nos estamos preparando para lo que viene, que de acuerdo a los dones y talentos que desarrollemos y que ministremos, vendrá una eternidad. Que de todo lo que nosotros obtuvimos en Dios aquí en la tierra, de eso depende la vida eterna. De las obras que hicimos aquí en la tierra de justicia, obras sociales, obras espirituales, de esa manera estoy cultivando y estoy proyectando mi vida para una eternidad, porque hay una vida eterna. Amén. Pues lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero yo creo que tenemos más programas para poder seguir hablando. Ya no leímos el proverbio y la historia de lo que le había dicho en Proverbios 7:7, donde habla de un hijo que tomó decisiones. Pero mientras tanto, mientras llega el próximo programa, yo quisiera decirle, padres, por favor, no castiguen a sus hijos diciéndoles ya no vas a la iglesia.
Yo termino con esto, contando esta historia lamentable de un padre que no dejó ir a un retiro espiritual a su hija. Y le dijo, no, porque perdiste una clase. Pero nosotros tuvimos una experiencia de ir para recaudar unos fondos, de ir a vender a un concierto de un grupo que vino, un grupo pues secular. Y vimos a esta niña saliendo de ahí, ¿verdad? Saliendo de ese concierto. Entonces digo yo, ¿cómo la aleja de una bendición por una clase? Y cómo sí le da permiso para ir a un concierto donde realmente no puede, pues más que ir a disfrutar un momento de música, ¿verdad? No puede ir a algo encontrar puramente la vida humano y eterna. a veces hasta 1000 veces carnal, ¿verdad? Exactamente. Entonces, sí podemos hacer algo por orientar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero son nuestros hijos los que van a tomar la decisión de su futuro. Así que, joven, cuanto antes busca el encontrarte con Jesucristo, que Él es el que realmente va a definir una vida feliz y una vida exitosa para ti. Muchas gracias.